No, no, mirá lo que es esto. Tomá. No, no, impresionante, impresionante. Mando de Nintendo 64 original y está funcionando bien. Oh Hola, non-retreros, ¿cómo están? Yo estoy muy contento con este proyectito que les traigo hoy al canal, que es realmente muy sencillo y que nos va a permitir, como pudieron observar, convertir un mando original de Nintendo 64, ¿sí?, en un mando compatible con nuestra queridísima Nintendo Switch. El motivo de este proyecto básicamente es, al menos acá en Argentina, el mando licenciado, el mando oficial, perdón, de Nintendo 64 para lo que es el servicio de Switch Online es no solamente muy caro, sino también muy difícil de conseguir. Entonces me pareció muy interesante poder traer este proyecto en el cual nosotros vamos a poder conectar nuestro mando, así como lo ven, directamente a lo que es nuestra consola, nuestra Nintendo Switch. Pero ojo, aclaro, al mando no le vamos a hacer absolutamente nada, no lo vamos a abrir, no le vamos a cortar un cable, absolutamente nada de eso. El control va a seguir siendo 100% compatible con la Nintendo 64 original. Lo que vamos a hacer es, en definitiva, un intérprete, ¿sí?, de las señales del mando a través de una Raspberry Pi Pico, en su versión original Raspberry Pi Pico o en su versión Raspberry Pi Pico W, en el caso de que queramos incorporar la conectividad vía Bluetooth. Vamos a utilizar también una resistencia de 1K y lo que es un cable extensor, ¿sí?, de lo que es el mando de Nintendo 64, que es lo que en definitiva nos va a permitir que nosotros sobre el mando no tengamos que hacer absolutamente nada. Y por último, una impresión 3D, por supuesto, en los comentarios, en el comentario fijado, en lo que es la descripción del proyecto, les dejo también lo que es el archivo para que ustedes puedan descargárselo, hacer su impresión o mandarlo a imprimir. También está la alternativa, esto es un pasito un poquito más adelante, de hacer una versión que sea 100% inalámbrica. En ese caso, por supuesto, la Raspberry Pi Pico tiene que ser la versión W, y vamos a necesitar también lo que es una batería, un módulo de carga, y en vez de esta impresión 3D vamos a utilizar esta otra que también se los dejé, que lo que nos permite es tener una unidad autónoma con carga de batería, ¿sí?, y de esa manera evitar lo que es el cable hacia la consola. ¿Bien? Si les parece bien, muchachos, vamos entonces arrancando este proyecto, pero empezamos primero con lo que es el flasheo de nuestra plaquetita, de nuestra microcontroladora, la Raspberry Pi Pico. Vámonos más y vamos. No, en retreros, estamos entonces en la computadora, en el GitHub oficial de este proyecto. Agradecimientos totales a David Pagels, quien es el creador del proyecto que vamos a realizar de Retro Pico Switch, proyecto que ha sido una evolución de un proyecto también de su autoría anterior, que es el Arduino Switch, ¿sí?, que en vez de utilizar una Raspberry Pi Pico utilizaba un Arduino, pero que por temas costos y mejoras también de lo que es el microcontrolador, ha evolucionado hacia este proyecto. Entonces acá en el GitHub de David vamos a ir a la opción de Retro Pico Switch. Les aconsejo, ¿sí?, siempre en este tipo de proyectos, que se lean el GitHub, que lean sobre todo lo que son los issues, porque realmente se encuentran soluciones a todos los problemas que se nos pueden encontrar. Particularmente, como la información del proyecto es algo escueta, ¿sí?, dentro del GitHub, en issues encontré todo lo que necesitaba para lo que era el esquema de conexiones, para posibles errores que se podían presentar y demás, ¿sí? Pero yo se los dejo todo cocinadito. Nos vamos a hacer, si ustedes quieren desde acá, directamente la descarga en lo que es Releases, ¿sí? Vamos a hacerle clic y acá nosotros vamos a tener que tomar una decisión. Si queremos trabajar con lo que es el dispositivo que vamos a armar conectado por USB al dock de nuestra consola, o si lo que vamos a querer hacer es trabajar por Bluetooth, ¿sí? Una vez que hayan definido eso, ¿sí?, recuerden, si necesitan Bluetooth, igualmente pueden conectarlo por USB al dock de la consola, o también pueden conectarlo, por ejemplo, a un power bank, ¿sí?, para que el dispositivo no necesariamente esté conectado a la consola, y de esa manera también evitar un tironeo, ¿no?, del cable. Una vez que decidieron eso, se van a descargar lo que es
el punto UF2, sea el de Bluetooth, sea el de USB. Yo me voy a inclinar por lo que es la versión USB, ¿sí? Así que simplemente hacemos clic, se va a descargar, ¿sí?, lo que es el archivito. Vamos a lo que es la descarga, ya lo vemos en pantalla, y ahora sí lo que vamos a hacer es conectar nuestra Raspberry Pi Pico a la computadora. Pero, importante, antes de conectar el USB, mantengan apretado el botón de boot del microcontrolador. Es el único botón que tiene la Raspberry Pi Pico, así que es muy sencillo. Van a ver que se abre de esta manera, ¿sí? Lo dejamos acá en un costadito y simplemente nosotros vamos a arrastrar, ¿sí?, el archivo desde lo que es descargas a lo que es la raíz de la Raspberry Pi Pico, que Windows la reconoce como si se tratara de una memoria USB, por ejemplo, ¿sí? Soltamos, esperamos el proceso muy rápido, los archivos son muy livianos, listo. No tenemos que hacer más nada en la computadora, hemos ya flasheado nuestra Raspberry Pi Pico, así que vamos nomás para el paso siguiente. Bueno, habiendo entonces flasheado nuestra Raspberry Pi Pico con el firmware que haya sido de nuestra elección, lo que vamos a realizar es empezar con lo que es el armado, en definitiva, de este proyecto, ¿sí? Lo primero que vamos a realizar entonces es trabajar con nuestro cable, ¿sí? Vamos a tener que recortarlo del tamaño ideal para lo que sea la carcasa, y soldarlo, por supuesto, a lo que es la Raspberry Pi Pico, que ahora lo vamos a ver siguiendo el esquema de conexiones. Lo primero que nosotros tenemos que averiguar es qué es cada uno de estos tres puntitos, ¿sí? Cuál es 3 volts, cuál es el pin de data y cuál es el GND. A ver, sabemos, por supuesto, que el de data es el del medio, ¿sí? Pero necesitamos identificar, porque no nos podemos valer de los colores. La lógica diría que el verde sería el de datos, ¿sí? Pero no nos podemos guiar de la lógica de la manufactura china, que puede poner cualquier color, así que por las dudas vamos a hacer un control. Muy sencillo, con el tester lo ponemos en continuidad, un puntito lo vamos a poner directamente acá en lo que es el puerto, ¿sí?, tocando la parte interna, y después vamos a tocar con el otro los cablecitos hasta que escuchemos el pip de continuidad. Bien, el verde es el de data, excelente. Entonces, este debería ser los 5 volts, ¿sí? Habiendo entonces identificado, ¿sí?, lo que son los colores, bien, los tenemos bien ahí, chino, bien ahí. Vamos entonces a realizar lo que es el corte para que esto pueda ingresar dentro de la carcasa, ¿sí?, de una manera que sea cómoda. Bien, vamos a más o menos recortar por acá, ¿sí? Vamos a hacer un corte por acá del cable. De esta manera tenemos incluso un poquito para jugar y que esto quede sobresaliendo de lo que es nuestra carcasa, ¿sí? Vamos con eso. Espectacular, entonces tenemos nuestro cable listo. ¿Qué es lo primero entonces que vamos a hacer? Es prestanear nuestra Raspberry Pi Pico con los puntos que vamos a necesitar siguiendo el esquema de conexiones, ¿sí? Hacemos entonces lo que es la primera soldadura, ¿sí?, que va a ser la resistencia. Prestaneamos primero. Vamos a colocar lo que es la resistencia. Recuerden, es muy importante el uso de la resistencia. Sin la resistencia este proyecto no funcionaría correctamente, ¿sí? Es para evitar malas lecturas de lo que es el pin de datos, ¿sí? Vamos a colocarlo acá. Teniendo lo que es la resistencia entonces en su lugar, lo que vamos a hacer ahora entonces es simplemente conectar y soldar los 3 puntitos de nuestro mando. Acabamos de terminar el proyecto, básicamente es todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Vamos a verificar nuestros puntos de soldadura, vamos a
hacer ahora lo que es la inserción dentro de lo que es la carcasa 3D. Cerramos. Muchachos, tenemos listo lo que es nuestro proyecto. Así que vamos nomás con las pruebas. Antes de eso te pido, dejale un like a este video, déjame algún comentario si esto que estuvimos haciendo te gustó y no te olvides de suscribirte, que se vienen un montón de proyectos más. Antes de pasar a las pruebas te quiero contar un poquito sobre lo que es la versión, ¿sí? Con batería interna, ¿sí? No voy a hacer una muestra de cómo es el armado porque la realidad que sería repetir cosas que hemos venido viendo en un montón de videos del canal, que es agregar un módulo de carga a lo que es nuestro dispositivo, ¿sí? Y un switch de encendido. Pero sí dejo lo que es un video acelerado y acá les cuento un poquito qué es lo que se hizo. Básicamente la gran ventaja de hacer este proyecto con batería interna es prescindir del cable conectado a la consola. Una batería de 600 mAh como la que le puse yo nos va a dar un par de horas de juego antes de requerir cargar la unidad nuevamente. A ver, estar tirado en el sillón sin preocuparnos porque un tirón nos mande la consola al piso, por no decir otra cosa, es para mí una tranquilidad y un plus extra. El proyecto es igualmente sencillo, suma un poquito de costo, pero sigue siendo mucho más barato que comprar un mando licenciado. Y tengo plena intención de hacer una versión integrada, ¿sí? A lo que es directamente el mando, pero sin perder lo que es la compatibilidad con la Nintendo 64, ¿sí? Así que me dejan por ahí en los comentarios si tienen interés de que haga ese proyecto y bueno, me animo y lo traigo. Si te animas a hacer esta versión vas a tener que flashear tu Pico W con el firmware Bluetooth. Esto tiene una gran ventaja, que es que vas a poder utilizar el Release 4 que tiene soporte para Rumble Pack, pero tiene la desventaja de que vas a tener que emparejar el mando cada vez que lo quieras usar porque no lo guarda en la memoria. Con todo esto aclarado y después de que ustedes elijan entonces su opción, vamos a realizar lo que es la esperada prueba de funcionamiento. ¿Vamos nomás para allá? Sí, señor. Retreros, llegó el momento de la verdad. Mando de Nintendo 64 original conectado a nuestro Retro Pico Switch. Lo único que me está faltando hacer es conectar lo que es el cable USB. Recuerden que en la prueba que vamos a realizar ahora es la versión por USB, pero como les mostré recién, también es totalmente posible realizarlo con Bluetooth, siempre y cuando, por supuesto, la Raspberry Pi Pico sea la versión W, ¿sí? Vamos a ver si lo reconoce. Tocamos, inmediato fue. Nos movemos, a ver, nos desplazamos. Impresionante. No detecto, voy a mostrar, ¿no? Porque si no, no me van a creer. Miren esto. Perfecto, perfecto. Quiero hacer, antes de realizar la prueba, quiero hacer una observación que es muy importante, ¿sí? Lo que es la versión de Retro Pico Switch, el Release 4, que es compatible con lo que es el Rumble Pack, únicamente está funcional en lo que es la versión Bluetooth, ¿sí? Lo que es la versión USB, como la que estamos haciendo ahora, la prueba, es hasta el Release 3, no está funcionando el Release 4. David Pagel, creo, ha abandonado el proyecto, o al menos ha estado el proyecto en pausa ya desde hace un buen tiempo, ¿sí? Lo vamos a estar siguiendo a ver si hace alguna nueva actualización, pero para el Release 4 con Bluetooth tenemos soporte para Rumble Pack también, ¿sí? Si no, Release 3, porque directamente por USB no funciona el Release 4. Habiendo dicho esto, vamos a hacer ahora sí la prueba de la verdad. Vamos a entrar a Switch Online, Nintendo Classics de Nintendo 64. ¡Oh, qué ganas de probar esto! ¿Y qué les parece si hacemos una pruebita en el Mario Kart 64 directamente? Vamos a ver qué tal funciona, ¿sí? Señores, mando original de Nintendo 64. No gasté las $100, no sé cuánto sale, del mando de licenciado de la Switch para lo que es Nintendo 64. No, está hecho, recuerden,
como hicimos en el proyecto, con un mando original, años 90. Es una locura. Lo estamos llevando a pleno 2025. Bueno, vamos nomás. Vamos a realizar la prueba. Push Start Button. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Yo quiero que esto se aprecie, por favor. ¿Sí? Miren, miren. Un espectáculo esto, señores. Rumble Pack, recuerden, Rumble Pack en el release 4 solamente si lo hacen con conexión Bluetooth, que puede ser cableado también directamente a la consola, pero le cargan el firmware de versión Bluetooth y listo. A ver, vamos con lo más fácil, el clásico. Vamos a ver qué tal responde este mando de Nintendo 64. A ver, David, ¿qué nos tenés preparado? Pongo acá, mando en mano. Epa, me fui, ahí estamos. Se juega a 10 puntos, señores. No detecto input lag, soy yo nomás el que la está manqueando. El control responde excelentemente bien. Muy bien, bueno. Ahí estamos. Bueno, tercero, che, no estamos tan mal. Anda muy bien esto, muchachos. A ver, déjame agarrar una cajita. Ah, mira, Z, tuki. Toco Z. Mira. Ay, ¿quién fue? Muchachos, primero anda espectacular. Este proyecto llegó a su fin, así que les pido que dejen un buen like si el video les gustó, que comenten y que por supuesto se suscriban, que se siguen viniendo un montón de proyectos al canal y yo me voy a ir jugando como siempre. Así que, ¡chau! No, mirá lo que es esto. Tomá. No, impresionante. Mando de Nintendo 64 original y está funcionando 10 puntos. Yo no lo puedo creer. Pero